Ok, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de preparación y análisis de la información financiera. ¿Han podido revisar el material? Espero que sí. Les envío por el chat el material para poder ir desarrollando los casos del estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Han tenido la ocasión de verlo y tienen alguna duda por ahí? Tal vez algún término no entendieron, algo que no está claro. Como siempre, los micrófonos quedan abiertos, el chat también. Alguna duda que tengan, por favor, me hacen saber. Igual también está el icono de la manito para que puedan levantar. Bien. Estamos conectados. Entonces, Erika, está Gregory, Hilda, Margot, Raquel, Rebeca, Rodrigo, Vanessa. Muy bien, muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida y vamos a arrancar ya la sesión. Estoy con otro dispositivo también atento al chat para poder absolver cualquier duda. ¿De acuerdo? Voy a compartir el caso. Ya, el caso 1. El caso 1 del estado de cambios en el patrimonio neto. Bien, es lo que vamos a desarrollar hoy. Como la sesión anterior, voy primero a los casos prácticos, después hago una parte del marco teórico y de ahí ya empezamos a recoger saberes de parte de ustedes por su participación. En todo momento, cuando estoy presentando el caso práctico y lo voy desarrollando, háganme las consultas que tengan que hacer. No se queden con la duda, por favor, ¿sí? Para poder ir avanzando. La idea es que entiendan este estado financiero y hacer el último de los que hemos desarrollado. Hemos visto el estado de situación financiera y el balance. Hemos visto el estado de resultados integral, que les pedí que lo hagan ustedes y luego la sesión anterior lo desarrollé en la pizarra y en el Excel. También hemos visto el estado de flujo efectivo. Estuvimos analizándolos en conjunto. Y ahora vamos a ver el último estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio neto. Si les quedó alguna duda, antes de ir al estado de cambios en el patrimonio, ¿les quedó alguna duda del estado de flujo efectivo? ¿Alguna pregunta? Ya con estos estados financieros, ya hemos prácticamente agotado lo que es la formulación de estados financieros. Y de aquí terminando el estado de cambios en el patrimonio neto, vamos a empezar ya lo que es el análisis. Full análisis de la información financiera. Todo lo que son indicadores, ratios, lo que es tendencias, lo que es el análisis vertical, horizontal. Y luego vamos a ir llegando a los últimos métodos, digamos, que generan más valor, que es el EVA, el EVA, y el DuPont. Con eso vamos terminando las últimas sesiones del curso. Bien, entonces no tienen ninguna duda respecto al estado de flujo efectivo, ¿verdad? Ok, estoy mirando el chat. De acuerdo. Bien, ahora ya ustedes están viendo el caso. ¿Un voluntario me puede ayudar a leer el caso? ¿Quién puede leer el caso? Rodrigo, tal vez, ¿puedes ayudarme? Rodrigo, ¿me puedes ayudar a leer el caso, por favor? A ver, profesor, buenos días, ¿cómo está? No, A ver, un momentito. Es que la pantalla está muy grande, no lo puedo leer. Si la... lo reduzco, ¿verdad? Ajá, la reduzco. Ahí.
a un poco menos, pero porque no se ve, no sé, no está encuadrada la imagen. ¿Sí? ¿Está de celular? No, estoy en el laptop, sino que está muy, muy a la izquierda y tapa cierta parte del enunciado. Así lo veo. Sí, sí, justo estoy mirando en mi dispositivo, en otro dispositivo y sí lo veo bien. Estoy Mm, proyectando el PDF. a ¿Sí ver se un ve? momento. Ah, ya, listo, ahora sí. Ya. Estados de cambios en el patrimonio. Movimiento patrimonial en el estado, en el SP. Inversiones Platinum SRL presenta la siguiente información sobre sus partidas patrimoniales al 31 de diciembre del 2020. Capital social, 3.900.000, reserva legal 680.000, resultados acumulados 858.000. A continuación se describen los movimientos patrimoniales por el año 2020. 1. El estado de resultados del año 2020 muestra una utilidad neta de 1.600.000. 2. Se constituye una reserva estatutaria de 95.000. 3. La la Junta General de Accionistas acordó declarar dividendos en efectivo por un total de 720.000. 4. Se acordó la capitalización de utilidades por 400.000. 5. Se realiza la capitalización de deuda con un acreedor por 50.000, aprobado por la Junta General de Accionistas. 6. En el presente ejercicio se efectuó la revaluación voluntaria de los activos fijos que ascendió a 420.000 según estudio técnico aprobado por la gerencia. A continuación se detalla la composición del activo fijo según registros contables. Activo fijo, edificio oficina, el costo original de 400.000, la depreciación acumulada es de 60.000. 7. Se registró un ajuste correspondiente a los ejercicios anteriores que tiene como efecto la disminución de utilidades acumuladas por 20.000. Se cumple con la asignación de la reserva legal. Se pide la elaboración de estados de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre del 2020. Listo, profesor. Perfecto, muchas gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Jacqueline. Ya voy a renombrarte. Voy a renombrarte acá en el Jacqueline C-A-C, perdón, Jacqueline Córdoba. J-A-C-K, Jacqueline Córdoba. Córdoba. Ok. Ujú. Jacqueline Córdoba, ¿verdad? Sí, Ya te estoy renombrando. listo, gracias. Ok, perfecto. Dana, Dana, ¿cuál es tu nombre completo, por favor? Voy a renombrarte para tenerte acá. La idea es que se renombren ustedes para poder llamarlos y identificarlos bien. Sí, por favor. Dana, ¿cuál es tu nombre completo? Ok, si no está bien tu audio, Dana, lo escribes por el chat, por favor. Bien. Bien, entonces lo que eh, Jacqueline ya nos acaba de leer el caso. Como ustedes se dan cuenta, el estado de cambios en el patrimonio neto agrupa diferentes partidas del patrimonio. Muchas veces nosotros decimos capital es igual a patrimonio. Estamos cometiendo un error eh, gramatical y lingüístico incluso, y contable, por supuesto, porque el capital social no es lo mismo que patrimonio, sino que el capital es un componente, es un integrante del patrimonio. El patrimonio tiene mucho más componentes, más rubros que el capital social. Como ya están viendo, la reserva legal, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio, los excedentes de revaluación, el capital adicional, por ejemplo, todos ellos son componentes del patrimonio, ¿no? Y el patrimonio es un componente más del estado de situación financiera. De modo tal que el estado de cambios en el patrimonio neto es un estado exclusivo que se encarga de analizar cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido
el movimiento de ese patrimonio que está en el balance. ¿Cómo ha sido el origen y el destino final de ese patrimonio? ¿Cómo empezó y cómo terminó? ¿Por qué se incrementó o por qué disminuyó? De eso se trata de explicar en el estado de cambios en el patrimonio neto. Este es un estado que se evalúa mucho cuando se va a hacer una inversión o cuando un tercero, ya sea un banco, un nuevo inversionista, un accionista, los mismos propietarios, quieren saber cómo está moviendo su propiedad. Porque recuerden que el patrimonio es la propiedad del dueño, es la propiedad del accionista. Por lo tanto, uno de los actores más interesados o usuarios más interesados del patrimonio son los accionistas. Y a ellos les interesa mucho mirar este estado de cambios en el patrimonio neto porque ahí se van a dar cuenta cómo ha ido evolucionando su inversión y qué decisión puede tomar a raíz de evaluar este estado de cambios en el patrimonio. Qué acción pueden tomar, qué correcciones tienen que seguir haciendo, ¿no? Ok, entonces, lo que trato de decir es que en el estado de cambios en el patrimonio neto vamos a encontrar de manera detallada todo el, digamos, todo lo que tenemos de inicio a fin como la inversión del propietario, ¿no? De inicio a fin. Es decir, desde el 1 de enero del 2020 o del año que estamos analizando hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, con la intención de saber cómo, repito, se ha movido ese patrimonio. Bien, ahora voy a compartir el Excel para hacer la solución con ustedes. ¿Sí? Sí, ahí lo están viendo ya. Bien, aquí ven el formato 1, que es el estado de cambios del patrimonio neto, donde está agrupado por cada una de las cuentas contables del balance. Por ejemplo, la primera, la columna C, dice capital social, que corresponde a la cuenta 51, digamos, ¿no? El capital social. Luego viene la siguiente cuenta, que es acciones de inversión. Viene la otra cuenta, que son reservas legales, ¿de acuerdo? Enseguida está la reserva estatutaria, exenta de revaluación, resultados acumulados, y acá viene la última columna, que es el total patrimonio. Muy bien. Lo que nos dice el caso, regreso a él. Entonces, nos está diciendo que al 31 de diciembre de 2020 tenemos un capital de 3.900.000. Bien. Dice, la empresa nos da la siguiente información. Hasta el 31 de diciembre de 2020 es lo que tenemos que elaborar en realidad. Capital social 3.900.000. Más bien sería el inicio, ¿no? El saldo inicial. Estamos elaborando, repito, un estado de cambios en el patrimonio neto hasta el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, el saldo inicial del capital social, que sería el 1 de enero del 2020, es 3.900.000. Capital social. Miren, estoy colocándolo acá, los 3.900.000. Es el saldo inicial. En la primera línea que dice saldo hasta el 31 de diciembre de 2019 voy a colocar los tres movimientos que me da el caso. Capital social 3.900.000, reserva legal 680.000. Voy a la columna reserva legal 680.000. Y por favor tengan el caso a la mano, ¿sí? El caso que les pasé hace unos días, ténganlo a la mano, ábranlo para poder, para que me sigan. Muy bien. Luego tengo resultados acumulados, 858.000. Me voy a la columna H, ¿no? La columna H de resultados acumulados. Aquí estoy. ¿Cuánto tengo de saldo inicial? 858.000 soles, me dice el caso. Voy a ampliar un poquito el Excel para que lo puedan mirar sin problema. Ahí está.
Bien, ahora sí empezamos a desarrollar la primera operación. El caso nos está diciendo que el estado de resultados del año 2020 muestra una utilidad neta de 1.600.000. Ya sabemos que la utilidad del ejercicio la obtenemos del estado de resultados. La pregunta sería, ¿dónde creen que debería colocar este resultado del ejercicio o esta utilidad de 1.600.000? ¿En qué columna la utilidad del ejercicio? Es más, yo les he dejado ya los conceptos aquí. Debería borrar los conceptos porque para hacerlo de cero, pero por efecto del tiempo lo dejo ahí porque va a ser lo mismo que coloque de arriba a abajo, simplemente lo coloqué en el orden que me está dando el caso nada más, ¿no? Muy bien, utilidad del ejercicio, ¿dónde debería colocar? ¿En qué columna? Leo el chat, a ver chicos. ¿En qué columna debería colocar esa utilidad del ejercicio que es de 1.600.000 soles? Coméntenme por favor. Pensamos un poco. La utilidad del ejercicio, a ver, acá hay en el chat. En resultados acumulados, dice Gregory. Ok, bueno, ya no les digo nada. Esa es la respuesta. No, les iba a comentar que el resultado del ejercicio generalmente se va acumulando, se va agregando precisamente en la columna H, en esta cuenta contable que se llama resultados acumulados. ¿Por qué? Porque esta cuenta contable de resultados acumulados no es otra cosa que la suma de las utilidades netas o utilidades del ejercicio que año a año va teniendo el negocio. Por ejemplo, si el 2018 yo tuve 100.000 de utilidad del ejercicio, para el año 2019, si no repartí nada, para el año 2019 esos 100.000 los considero como resultado acumulado. Y el resultado del 2019 sería utilidad del ejercicio. Para el 2020 tendría que acumular el 2018 más el 2019. ¿Y dónde? En la cuenta de resultados acumulados, ¿no? Por eso se llama así, resultados acumulados, que va sumando año a año. Ahora, esta suma de año a año puede ser también pérdida un año, ganancia otro año, pérdida otro año, así, se netea, ¿no? Se va neteando. Bien, entonces la utilidad del ejercicio efectivamente va en el resultado acumulado. ¿Qué importe? 1.600.000, nos dice el caso. Coloco aquí en positivo o negativo. Otra pregunta. Positivo o negativo colocaré el 1.600.000. ¿Qué me dicen? Coméntame por favor. ¿Positivo o negativo colocaría la utilidad del ejercicio? Positivo, muy bien Erika, muy bien Claribel. Erika también nos había dicho resultados acumulados y luego Hilda nos dice también positivo. Perfecto, excelente. Entonces ese 1.600.000 lo voy a colocar aquí. 1.600.000. Siguiente operación, el día 2 me dice se constituye una reserva estatutaria de 95.000 soles. ¿Dónde colocaría la reserva estatutaria? Creo que ahí está entendible, ¿no? ¿En qué columna coloco, o en qué celda, ya mejor dicho, dígame, en qué celda coloco los 95.000 soles? Si quieren, aperturen su micrófono para hacerlo un poquito más ágil y más rápido. En F10. F10, excelente, muy bien, Claribel. F10, correcto. Entonces ahí coloco el importe de 95.000 soles. Bien, excelente. Me decía F10, dijo también Hilda, sí, correcto. Bien, 95.000. Antes de avanzar a la siguiente operación, ¿qué es una reserva estatutaria? Por eso es mejor hacer el caso práctico y ahí yo le voy
generando los conceptos. ¿Qué es una reserva estatutaria? ¿Ok? No, la idea no es meter la información mecánicamente sin saber qué cosa es, para qué sirve, de dónde lo sacamos, qué hacemos con esa información. Bueno, como está ahí el nombre, lo coloco ahí donde dice reserva estatutaria, ¿no? Ahí coloco los 95.000 en la celda F10. Y seguimos con la tercera operación. Un momento. Quisiera saber qué es la reserva estatutaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa cuenta patrimonial reserva estatutaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué significa reserva estatutaria? ¿Sí? Sí, Erika. Bueno, Claribel, ok. ya, según lo que estoy leyendo, la reserva estatutaria dice que está dentro de los estatutos de la empresa. Me imagino que al momento de la creación de la empresa o al momento de que crean el documento de la creación en sí, ahí iba a decir que van a generar un tipo de reserva. Entonces, así como las reservas legales, así entonces van a crear este tipo de reserva. Y entonces eso es lo que está indicando la reserva estatutaria, que esa reserva está ahí y que sirve seguramente para un evento futuro que los socios ya han previsto. Muy bien, perfecto, Claribel. Excelente. Así es. Como su nombre indica, estatutaria viene de estatutos. Significa que en el estatuto, efectivamente, cuando se hace la minuta de constitución del negocio, ahí se especifica claramente cuánto la empresa va a detraer, ¿no? Cuánto va a detraer de la utilidad que tenga cada año. ¿Con qué intención? De formar un fondo de contingencia para poder atender cualquier eventualidad que pueda pasar durante las operaciones del negocio. Una inundación, se eleva la cartera de morosidad de la empresa, le afectó la pandemia, etcétera. Entonces, todas estas consideraciones vamos a atenderla a través de la reserva estatutaria, ¿no? ¿Ok? Y generalmente se da un porcentaje. Es de libre disposición de la Junta de Directorio, la Junta General de Accionistas. Por ejemplo, puedo decir el 10% de la utilidad del ejercicio, ¿no? De la utilidad neta. Y ahí yo formo la reserva estatutaria, pero tiene que decirlo, tiene que estar detallado en el estatuto, eso sí. No lo puedo un año colocar un porcentaje, el otro año no. Se tiene que regular, se tiene que indicar ahí en el estatuto. Muy bien, entonces regreso al Excel. Ahora, la siguiente operación que nos da el caso es, perdón, esta reserva estatutaria, el caso claramente me dice se constituye una reserva estatutaria. Muy bien, esto ingresa efectivamente a la celda F10, como me habían dicho, pero ¿de dónde estoy sacando ese dinero? ¿De dónde está saliendo? Y acá tengo que formular la columna I lo voy a formular, le voy a colocar totales, ¿sí? Sumar, voy a sumarlo nada más. Mientras me van, voy sumando la columna I. Y acá en cada columna también la voy sumando. Sumo la columna C hasta la I. Ok, ¿me pueden decir entonces de dónde sale esa reserva estatutaria? ¿Qué dicen? Porque ya me dijeron que
va positivo en la celda F10. Estaba formulando simplemente las columnas. Bien, ya está. Entonces, este positivo, este F10, va aquí como reserva estatutaria, efectivamente, pero tiene que salir ¿de dónde? Del resultado acumulado. Del resultado acumulado es donde se está formando la reserva, porque no llega un accionista y te da el dinero para que forme la reserva, ingresa a otro lado, sino que está saliendo de los mismos fondos de la empresa. Bien, entonces yo coloco negativo al resultado acumulado, repito, porque estoy sacando de mi resultado acumulado esos 95.000 y lo estoy cambiando de cuenta a la reserva estatutaria. Paso de una cuenta patrimonial a otra cuenta patrimonial. De la cuenta 59, digamos, ¿no? Pasa a la cuenta de reserva estatutaria. ¿Está claro? ¿Alguna idea o alguna consulta? Está entendible, ¿verdad? Estoy viendo el chat. No tengo ninguna pregunta. Perfecto. Muy bien, entonces vamos con la siguiente operación. La operación 3. La Junta General de Accionistas acordó declarar dividendos en efectivo por un total de 720.000 soles. La Junta General de Accionistas acordó declarar dividendos en efectivo por un total de 720.000 soles. Pregunta hasta ahí. ¿Por qué estarán haciendo esos dividendos? ¿Qué significa esos dividendos que estamos generando en el patrimonio? Hay que tener claro el concepto para saber a qué cuenta lo vamos a direccionar. ¿Ya? ¿Qué significan esos dividendos? La Junta General ya lo aprobó, ¿ok? Está diciendo declarar, todavía no dice pagar. ¿Ok? Declarar es como provisionar, digamos, ¿no? Todavía no está indicando que se va a pagar ya. Pero nosotros debemos reconocerlo en el patrimonio. Por lo tanto, ¿a qué cuenta deberíamos consignar? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué cuenta deberíamos registrar? Dividendos en efectivo. ¿De dónde tendrían que salir esos dividendos? Los dividendos son, digamos, los intereses que se paga a los accionistas, ¿no? Así como tú depositas al banco y el banco te paga un interés por tu depósito, la empresa le paga dividendos a su accionista, ¿no? Por invertir en la empresa le paga dividendos. Entonces, lo que está diciendo el caso acá es que la Junta General ya aprobó que se va a pagar próximamente dividendos, pero primero tienes que declararlo, es decir, registrarlo en la cuenta patrimonial respectiva. Entonces, los dividendos, ¿de dónde tendrían que salir? ¿De qué cuenta patrimonial? Resultados acumulados, pues. Exacto, de resultados acumulados, correcto, de ahí va a tener que salir entonces en negativo, porque estoy disminuyendo los resultados acumulados, 720.000, para pagar dividendos. Simplemente sale el resultado acumulado, porque no se va a ir a otra cuenta patrimonial, no se va a ir a la cuenta 50 del capital social, no se va a ir a la cuenta 58, ¿no? De lo que es la reserva, por ejemplo, reserva legal o reserva estatutaria, no se van a ir ahí, sino van a ir al bolsillo de los accionistas. Por eso no tenemos que considerar otra cuenta patrimonial, simplemente negativo los resultados acumulados, nada más. Bien, la siguiente operación, nos dice el caso, la 4, acordó la capitalización de utilidades por 400.000 soles. Capitalización de utilidades por 400.000 soles. ¿Ok? ¿Qué significa capitalizar utilidades? ¿Quién me puede comentar? ¿Alguien tiene una idea qué significa capitalizar utilidades? ¿Será invertir, profesor? Esa- ¿Será reinvertir? Ya, claro. Capitalizar, exacto, ¿no? Si tú tienes una utilidad determinada,
acumulada incluso, no solamente el año, y la Junta General Accionista dice, no voy a repartir toda la utilidad de mis accionistas, sino que decidimos reinvertir, efectivamente, reinvertir esa utilidad para comprar una planta, para ampliar la fábrica, para ampliar los almacenes, etcétera. Por lo tanto, voy a, o en el caso de acá, para reinvertir en incrementar mi capital social. En el caso específico de aquí, el que nos dice es capitalizar. Significa incrementar el valor de mi capital social. Entonces, repito, cuando el caso nos dice que se acuerda capitalizar las utilidades en 400.000 soles, me está diciendo que voy a aumentar mi capital social. ¿De acuerdo? Entonces, en el capital social debería considerar los 400.000 soles, porque se está incrementando el capital social. ¿Y de dónde está saliendo esos 400.000? De un lado, de patrimonio también, de una parte patrimonial está saliendo para aumentar en otra cuenta patrimonial. Pero ¿de dónde sale? De la reserva, de los resultados acumulados también, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Me siguen en la lógica? Entonces lo que está diciendo los accionistas, vamos a capitalizar utilidades. Es decir, parte de mi resultado como persona natural, como accionista, estoy incrementando a la empresa más capital para fortalecer el patrimonio, porque quiero hacer un nuevo préstamo, quiero generar una nueva expectativa de solidez ante los nuevos inversionistas, ante el banco, qué sé yo. Entonces decido distribuir o repartir esos resultados, pero para capitalización. Bien, sale de resultados acumulados e ingresa al capital social. ¿De acuerdo? Esos son la capitalización de utilidades. La siguiente operación, la número 5, me dice el caso que se realiza la capitalización de deuda con un acreedor por 50.000 soles aprobado en Junta General de Accionistas. Realiza capitalización de deuda con un acreedor de 50.000 soles. Y me voy a la pizarra para explicarles este concepto. No sin antes preguntarle qué entienden por ese concepto de capitalización de deuda. ¿Qué significa ese concepto de capitalizar deuda? Hace un momento dijimos Profe, capitalizar utilidades. profe, Sí, una consulta, adelante. capitalizar deuda sería en este caso una 46 contra una 50 como una o como un préstamo, una cuenta por cobrar, perdón, una 44, una cuenta por cobrar de accionistas contra una 50 de capital. Una, ¿te refieres a una No, 43 no, de 44, 44, interrelacionadas? 44, Ah, 44 ya, contra una 50 para capitalizar la deuda de algún tipo de préstamo que nos pudo hacer un accionista o algún tipo de deuda que podamos tener contra algún accionista o contra algún gerente nuestro, ¿no? A ello se refiere. ya, ok. Podría ser, claro que sí. Claribel, ibas a decir algo, estás con tu mano levantada y enseguida comento algo más. Exactamente. No, tu mano está levantada, Claribel. ¿Tienes alguna duda? Erika, tu micrófono está abierto. ¿Algún comentario? ¿Sí? No, profesor. Perfecto, ok. Muy bien, lo que sea su compañero, entonces, Gregory, ¿no? Gregory nos estaba comentando de que capitalización de deuda es cuando queremos compensar la deuda que nosotros le tenemos, que la empresa le tiene a uno de sus accionistas, efectivamente. ¿Y cuál fue el origen de la operación? Acá voy a colocar, ¿no? Por ejemplo, el, a- el accionista José Pérez, por ejemplo, ya no es Juan, sino José Pérez, presta a la empresa, em, por ejemplo, 450.000 soles.
50.000 soles, pues, ¿no? Este es el origen de la operación. Ya, esta es la operación. Así fue, así se dio la operación. Este es el momento A. Entonces nosotros aquí le hemos hecho las cuentas contables que ingresaba a la caja, ¿no? Ingresaba a la caja. Le pongo caja nada más para poner y equivalente efectivo, ¿no? Ingresaba a la caja los 50.000, ¿no? Los 50K ingresa y se abonaba efectivamente a la cuenta 44, ¿no? 44.1. Aquí se llama la cuenta préstamos, ¿no? Préstamos de accionistas. ¿Cuánto? 50.000, ¿no? Los 50K que nos está prestando. Lo coloco en negativo, que es el abono. Entonces aquí estoy abonando y por acá estoy cargando. Ya, si lo queremos representar como siempre en las típicas T, ya lo haremos de esa forma. Muy bien. Entonces aquí estoy diciendo que ingresó a mi caja, ¿no? Ingresó a mi caja los 50.000 soles. Y por el otro lado, ¿qué pasó con la cuenta 44? Muy bien, acá estoy diciendo que tenemos la deuda con este accionista, con el señor José Pérez. Ese es el momento A, el momento del origen de la operación, ¿no? Y luego, como la empresa no le va a pagar, ¿no? La empresa no tiene para pagarle, está diciendo que va a capitalizar esa deuda. Bien, y va a pasar una nueva cuenta ahí. Vamos a registrar con una nueva cuenta. Y aquí entra a tallar esta cuenta que estamos hablando de capitalización de deuda, ¿no? Que es la 51, que es el capital propiamente. ¿De acuerdo? Aquí estamos ya. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que vamos a pagarle la deuda a este accionista con acciones, con más acciones. ¿De acuerdo? Aquí está sucediendo esto. Mi capital está aumentando y estoy bajando la deuda que le tengo al accionista. Esa es la operación que me está diciendo el ejercicio en este momento. Y esto lo tengo que reflejar en mi estado de cambios en el patrimonio. ¿De acuerdo? En el estado de cambios en el patrimonio se va a capitalizar como capital adicional o como capital social estos 50.000 soles. Bien. Y por otro lado, ya no tendría que haber impacto en el resultado acumulado, ¿no? Porque el origen de la operación fue que hemos recibido un préstamo del accionista. Solamente vamos a sumarle al capital social los 50.000 soles.
Sí, estamos ahí. Sí, sí quedó claro la explicación. Profesor, Comentarios, por al- favor. Sí, profesor, una consultita, pero en ese caso la cuenta 44 de préstamos ya no quedaría en cero, entonces querría decir de que no se le debe nada al accionista que nos ha prestado esa plata. ¿Y cómo haríamos en ese caso cuando, por ejemplo, más adelante el accionista diga, "Ay, quiero que me devuelvan mi plata", ya no aparecerían las cuentas contables? ¿O cómo no, es sería? que en realidad ya no le vamos a deber. Ya no le vamos a deber al accionista, porque le estamos dando más acciones. Ah, Ese es el tema, que ya le estamos dando más acciones, ya no se le va a deber nada. entonces sería considerado como una venta de acciones, ¿o Em, no? no exactamente de acciones, sino que el accionista inicialmente había prestado a la empresa, pero como ahora la empresa no tiene dinero em, para devolverle, por eso es que le estamos considerando como una capitalización. Es una suerte de que ya, para dejar saldada la deuda que te tengo, yo te doy a cambio más acciones del negocio. Mm, Eso es la explicación. ya. Sí, ¿alguien más iba a participar? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Claribel. Sí, yo soy Claribel. Ah, ok, perfecto, sí. Estaba viendo la otra pantalla. Sí, de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Entonces eso es la explicación, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a agregar capital, entonces, adicional, ¿no? O capitalización de deuda. ¿De qué importe? 50.000 soles. Bien, eso es la explicación de nuestro caso ahora mismo, ¿sí? No están viendo el Excel. No está- ok, regreso a él. Ya, aquí estaba. Le estaba agregando esta celda, capitalización de deuda, que no la tenía. Ya coloqué los 50.000 soles, ¿no? Ya hemos colocado los 50.000. Bien, la siguiente operación nos dice, se realiza, en el presente ejercicio se efectuó la revaluación voluntaria de los activos fijos que ascendió a 420.000 soles, según un estudio técnico aprobado por la gerencia. A continuación se detalla la composición del activo fijo según registros contables. Activo fijo, el costo original es 400.000, depreciación tiene 60.000 soles, entonces hay que considerar cuánto debemos colocar al capital o cómo impacta al patrimonio esta operación. Bien, para ello voy a la nota 1, donde me indica la revaluación. Para empezar, ¿cuánto es el valor original? ¿Ok? El valor original que tiene el activo fijo antes de la revaluación. Nos dice que la revaluación es de qué importe. Repito el caso. En el presente ejercicio se efectuó la revaluación voluntaria de los activos fijos que ascendió a 420.000. ¿De acuerdo? Ese es el monto de la revaluación, sustentado con la tasación, ¿se entiende? Y luego, en libros, el costo original del activo fijo de ese edificio es de 400.000 soles. Ya tengo los dos datos. 420.000 soles de la tasación y el valor en libros es 400.000 soles. ¿De acuerdo? Voy a agrandarlo un poco para que vean esta parte. Muy bien. Sin embargo, aquí en el valor en libros, como ya ha pasado tiempo, ¿no? Estamos haciendo del próximo año, del siguiente año, aquí nos está diciendo que tiene una depreciación acumulada, ¿no? Ya lleva depreciándose este activo fijo, es decir, su costo original de 400.000
le voy a tener que restar los 60.000 soles. ¿Ok? 400.000 soles menos 60.000 soles me daría un valor neto de 340.000 soles, un valor neto realizable, ¿no? Que es el valor que podría venderlo. Neto, entonces 340.000 soles. Por lo tanto, a estos 400.000 yo le tengo que quitar la depreciación que tengo en los libros acumulada, que es 60.000 soles. ¿De acuerdo? 340.000. De tal manera que el excedente de revaluación sería los 80.000 soles. ¿Ya? Porque el valor de tasación, que es el que voy a vender, 420.000 o valor de mercado, 420.000 menos el valor neto del activo 340.000 es 80.000 soles. Y eso es lo que tengo que considerar en el incremento de dónde del patrimonio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas, por favor? ¿De acuerdo? Entonces voy a considerarlo como otros resultados, ¿sí? Como otros resultados, este excedente de revaluación. Estoy en la celda, en la línea 14, y lo voy a considerar como otros resultados. Excedente de revaluación, los 80.000 soles. Positivo, porque es mayor al valor de libros. Por lo tanto, mi patrimonio está creciendo. ¿Ok? Mi patrimonio va a crecer en 80.000 soles por este excedente de revaluación que lo tengo sustentado con una tasación. Bien, preguntas hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta de esta operación? Coméntenme, ¿sí? Está claro los 80.000 soles y por qué es la lógica de subir al patrimonio. ¿No? Porque estas operaciones se dan en el día a día. Cuando tú quieres incrementar el patrimonio, tú haces una tasación, ¿no? Con un perito tasador para que te firme el informe y te haga una revalorización de los activos, de una máquina, de un vehículo, de una planta, etcétera. Y eso te incrementa el valor del patrimonio y ayudas a tener más solidez financiera para que el negocio pueda obtener algún crédito, por ejemplo, ¿no? Julio pregunta, ¿cambiaría la estructura de capital? ¿La estructura de capital te refieres a la capitalización de utilidades, lo que vimos hace un momento? ¿O la capitalización de deuda con el proveedor, con el accionista? Si te refieres a la estructura de capital de que va a tener más acciones, sí, de hecho que sí, el accionista va a ser más dueño que lo que era antes, porque va a tener mayor participación de su patrimonio. ¿A esa estructura de capital te refieres, Julio, o a cuál? Ah, perfecto, sí, claro que sí. Este accionista José Pérez va a tener mayor propiedad en el negocio, va a tener mayores dividendos en el futuro, ¿no? Porque ya no se le debe nada a él, sino más bien ha cobrado con más acciones. Sí. Bien, entonces la pregunta es, ¿está claro el excedente de revaluación, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta cuánto es el valor en libro, pero el valor neto, ya descontando la depreciación, compáralo con la tasación del perito y esa diferencia es el excedente de revaluación. Y ese excedente de revaluación ingresa de manera positiva en el patrimonio, en el estado de comercio del patrimonio. Bien, siguiente operación. Si no hay ninguna pregunta, avanzo con la otra operación. Y aquí nos dice que la 7 se registró un ajuste correspondiente a los ejercicios anteriores que tiene como efecto la disminución de utilidades acumuladas de 20.000 soles. Repito, se registró un ajuste de ejercicios anteriores que tiene como efecto disminuir la utilidad acumulada por 20.000 soles. ¿Qué opinan? ¿Dónde tendría que ir esos 20.000 soles? En el caso de la capitalización de utilidades, ahí tengo que hacer una acotación, ¿sí? Ya les voy a comentar algo más ahí. Ok, resultados acumulados con negativo, exactamente, Rebeca. Muy bien, así es, el ajuste de ejercicios anteriores, estoy dándome cuenta que el
2019, 18, 17, quién sabe, hice un error contable, registré mal una operación, una venta, por ejemplo, y había considerado mayor utilidad. Pero cuando hice la revisión o cuando hicieron la auditoría, se dieron con la sorpresa de que había registrado mal la venta. Por lo tanto, ahí tengo una pérdida. Tengo que, tengo que considerarla más bien en el resultado correspondiente de ese año. Tengo que hacer el ajuste correspondiente. Muy bien, entonces coloco en negativo efectivamente en la columna de resultados acumulados esos 20.000 soles. Bien, excelente. Ahí está, los resultados de años anteriores, 20.000 soles menos. Y está impactando el resultado acumulado de este año. No son operaciones típicas ni frecuentes, sino más bien son operaciones un poco excepcionales, ¿no?, que se dan en el negocio, porque no se puede hacer ajustes constantemente y menos impactando al patrimonio, ¿no? Es un poco riesgoso eso. Ok, les quería comentar de que en la capitalización de utilidades, estaba leyendo el caso, en la capitalización de utilidades nos dice el enunciado, se acordó capitalizar utilidades nada más, me dice el enunciado. Entonces yo lo había tomado de manera literal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta capitalización de utilidades tenemos que ver cuánto es la composición del capital total. El capital total. Y me parece que había una diferencia, un saldo inicial, me parece que había en las acciones de inversión. Quería ver el caso bien. 3.900.000 el capital social, 680 de la reserva legal, resultados acumulados iniciales 858.000. Pero el caso no me dice que había capital adicional, me parece. A ver, pueden ir revisando el caso, por favor. El caso 1, en ningún lado me dice que hay capital adicional, ¿sí? O acciones de inversión, perfecto. Perdón, acciones de inversión. No dice, ¿verdad? El resultado acumulado. No. Ok, no tengo esa exigencia de que tengo que considerar acciones de inversión. ¿Por qué les hago esa precisión? Bueno, porque tenía la columna. Les digo además que en el caso de que tuviese acciones de inversión, la estructura de esa capitalización de utilidades tendría que cambiar. Y yo lo había considerado en mi nota 1, por ejemplo, ¿cómo lo divido? Digamos, si acá el capital social tengo 3.900.000, ¿no? 3.900.000, ¿de acuerdo? Y si tuviese, por ejemplo, 250.000 de acciones de inversión, entonces el total de capital sería 4.150.000. Por lo tanto, yo tendría que encontrar cuánto es el porcentaje para cada tipo de capital social y acción de inversión, que es otra, que es acciones de inversión, forma parte de la cuenta, de la cuenta de 50, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la estructura de esa nueva distribución de la capitalización de utilidades? Por regla de tres simples, simplemente, valga la redundancia, lo saco. 94% es capital social, entonces 94% lo multiplico a los 400.000 que voy a distribuir utilidades. 6% que es de acción de inversión, le corresponde capitalizar, ¿cuánto? 24.096. 400.000 por el 6% es 24.096. ¿De acuerdo? Solo en ese caso tendría que hacer la consideración. Bien, entonces tendría que decir la cuenta 51.1, 50.1 capital social y 51.1 acciones de inversión. Bien, en el caso, repito, que tenga acciones de inversión. Pero no, el caso no me enuncia acá, así que lo pongo en cero. Solamente quería hacerle esa precisión. ¿Sí está claro? ¿Está entendible esa parte de la distribución, de la capitalización de utilidades en el supuesto que exista acciones de inversión?
Profesor, una consulta. Sí, sí, claro. Quisiera saber si el porcentaje de la capitalización de utilidades y de las acciones de inversión es un Ujú. monto fijo o se da según el No, caso o cómo es es. según la estructura que tú tengas. Por ejemplo, si el caso me dice, acabo de poner un supuesto aquí, ¿no? Que yo tenga de saldo inicial 250.000 de acciones de inversión. Entonces, la suma de este capital social más acciones de inversión que forma parte del capital total de la empresa, ojo, no el patrimonio, el total del capital, que es la cuenta 51 y 51.1, me da 4.150.000 la suma de esos dos. Lo único que hago es determinar qué porcentaje representa los 3.900.000 de los 4.150.000, ¿no? Entonces divido los 3.900 sobre 4.150 y representa el 94% o 93.9%. Y ese porcentaje me sirve para multiplicar a la capitalización que voy a hacer. Porque toda esta capitalización no debería corresponder al capital social, sino hay una parte que es inversión y otra parte que es capital social. Esa es la diferencia. Que es lo que le explicaba acá en esta nota 1. 250.000 tengo de capital de acción de inversión, por decirle. Entonces 94% es capital social y multiplico a los 400.000, que es lo que voy a distribuir, ¿no? Así tengo yo. 400.000 es el dato que me dan. Entonces lo único que hago es multiplicar los 400.000 por 94, 94%. 400.000 por el 6%. Y ahí tengo. Entonces los datos que me correspondería serían acá 375.904 y en la siguiente parte 24.096 acá. 24.096. Ahí estaría distribuyendo apropiadamente la capitalización de utilidades para capital social y para acciones de inversión. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, ¿me deja entender ahí? ¿Está claro Sí, ahí o no? sí, ¿O sí, algo? está claro. Ajá, Excelente, correcto. perfecto. Entonces, vuelvo como estaba antes para no alterar el caso. Solamente una explicación. Y borro la siguiente porque esto le voy a enviar después, si no quiero que se confunda. Voy a borrar para dejarlo así todo explicado. Ese formato ya resuelto les envío. Muy bien. Me quedé en la penúltima operación donde dice que se registra un ajuste correspondiente a los ejercicios anteriores. 20.000 ya lo hice, ¿verdad? Ya lo hicimos los 20.000. La disminución de las utilidades acumuladas en 20.000. Y viene la última parte, que era más fácil. Se cumple con la asignación de la reserva legal. ¿Alguien tiene idea cómo se hace la reserva legal? ¿Tienen alguna noción cómo haríamos el registro de reserva legal? Miren, la Ley General de Sociedades nos dice que la reserva legal que las empresas deben de traer de sus utilidades del ejercicio es el 10%. Sin embargo, hay otra precisión del mismo artículo donde nos dice que la reserva legal no puede ser mayor al 20% de tu capital social, considerando reserva legal del año y las anteriores, es decir, la reserva legal acumulada. Por lo tanto, tú tienes que hacer esa comparación cada vez que vas a hacer un cálculo e imputación de reserva legal en tu estado de cambios y el patrimonio neto, lo que vas a registrar en la contabilidad. Entonces, voy a la pizarra para hacer esa precisión. Profesor, una consulta. Sí, ¿Esta reserva legal del 10% y no mayor al 20% es después de impuestos y participación o antes? claro, es neta. No, es después de impuestos, la utilidad neta. Ok, entonces digamos, ¿por qué no habría por qué habría límite ahí? Porque si ya pagaron impuestos, ellos tendrían la facultad de reinvertir, ¿cierto? Todo ese dinero, digamos, o... No, en el caso de la reserva legal, tiene similar tratamiento como una reserva estatutaria o una reserva facultativa, también hay otro tipo de reserva, que es para formar fondo de contingencia, ¿no? Pero no es, digamos, la reserva legal para que lo inviertas.
Lo que puedes tú reinvertir son los resultados del ejercicio o los resultados acumulados. Más bien del resultado acumulado, resultado del ejercicio, tú vas a sacar un porcentaje antes de que distribuyas o antes de que reinviertas. Va a ser un porcentaje obligatorio por ley para formar ese fondo llamado reserva legal, que es el 10%. Pero además la norma nos dice que la reserva legal no debe ser mayor al 20% del capital social, de todo tu capital. ¿De acuerdo? Porque si pasas a eso, ya no vas a poder hacer más reserva. Hasta ahí nomás es tu tope. O al menos que incrementes capital. Ahí ya podrías cambiar la reserva también, ¿no? Ok, profesor, está bien. ¿Estamos? Sí, o sea, esa reserva legal se mantendría, digamos, en efectivo, ¿cierto? En una cuenta de Sí, ahorro de claro. préstamo, sin tocarlo. Ok, está bien, profesor. Sí, claro, Profesor, porque cumple con ese fin. Ujú. profesor, una Sí, adelante, consulta. por favor. Sí, Quisiera dime. saber, ya, pero esa reserva legal que dicen es cada año cuando dice que no pase más del 20% del capital social o es que sigan acumulando todos los años y ya pasó, entonces ya no pueden más hacer reservas legales. ¿Cómo es eso en ese caso? Ya. La reserva legal se hace cada año, pero si un año, por ejemplo, digamos, si tú en un año no incrementaste el capital, mantienes el mismo importe del capital social, ya no puedes hacer más reserva el siguiente año, porque ya llegaste a tu tope del 20% del patrimonio, del capital social, perdón. Acá les Y en explico ese caso, gráficamente. y si quieren en ese año acumular entonces el capital, para el próximo año sí se puede hacer reserva legal. Si van a incrementar el capital social, sí, ya puedes cambiar la reserva legal, porque ya estás pasando, ya estás más abajo del tope, digamos, ¿no? Mm, Esa es la idea. Acá les estoy ya. explicando esta consideración. Ujú. Entonces, la consideración o la condición es que esta reserva legal del 10% se hace anualmente, ¿no? Con cada vez que hay utilidades. Bien. Sin embargo, cuando ya hemos pasado este tope que les voy a colocar acá, ¿ok? Esa es la limitación, hasta el 20% del capital social. Por lo tanto, hay que compararlo aquí. Bien, nuevamente, la reserva legal, el tope es hasta el 20% del capital social, por lo que hay que comparar si te pasas ese tope. Ya, si te pasas ese tope, hasta ahí nada más puedes hacer la reserva legal. Y con este ejercicio que estamos haciendo lo van a entender mejor. Regreso al Excel y acá vemos. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos entonces? No, ¿cuánto tenemos? Se me cambió. Un momento. ¿Cuánto tenemos entonces de utilidad del ejercicio? ¿Cuánto es la utilidad del ejercicio? Ahí está la información. A ver, ¿quién me dice cuánto es la utilidad del ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio de traer esa reserva legal. Ok, ¿quién me dice cuánto es la utilidad del ejercicio? No veo ningún chat. Ok, Rebeca, ¿te perdiste en la explicación de la reserva legal? Coméntame para poder explicarte lo que no entendiste. Ok, la reserva legal, entonces. Voy a compartir acá la pizarra nuevamente, donde había considerado. En principio,
La reserva legal que estamos considerando, ¿no? La reserva legal es indicado en la Ley General de Sociedades, en la norma. Lo dice que cada año la empresa tiene que detraer de su utilidad, claro, si has tenido utilidad, si has tenido pérdida, no, de su utilidad el 10% como reserva legal. Bien, ese por un lado. Y también te dice la misma Ley General de Sociedades, pero si tú tienes una reserva legal ya acumulada mayor al 20% del capital social, ya no puedes realizar más reserva legal, porque el tope es el 20% de tu capital social que tienes en tu balance. Te queda multiplicar el capital social por el 20% y comparar con el resultado que tú has empezado a tener de la utilidad por el 10%. Esos dos números los comparas. Y si ves que la reserva legal es mayor que el 20%, ya no puedes hacer más reserva. Solamente hasta el tope del 20%. Y ahora con el ejercicio que estamos haciendo, es, lo vamos a graficar numéricamente. Va a estar mejor explicado, creo. La pregunta que les hacía para ir al anexo de la reserva legal, ¿cuál es el importe de la utilidad del ejercicio? Que la tenemos ahí, la tenemos frente a ustedes. Solamente quiero que lo identifiquen para que puedan entender claramente este procedimiento, ¿no? Pues les decía que la reserva legal es lo más fácil del capital, del estado de cambio y del patrimonio neto, entre comillas. Acá está. La utilidad del ejercicio, fíjense, dice utilidad del ejercicio que sale del estado de resultados es 1.600.000 soles, ojo, ¿ya? Entonces, sobre ese 1.600.000 soles yo lo voy a multiplicar por el 10%, que es el valor que tendría que detraer para la reserva legal. Acá está. Utilidad del ejercicio, 1.600.000 soles. ¿Ya? 1.600.000 soles. ¿Cuánto voy a multiplicar para la reserva legal? 10%, que esto es 160.000 soles. Entonces, esos 160.000 soles yo tengo que compararlo con el 20% de mi capital social. La pregunta es, ¿cuánto es mi capital social? Mi capital social está acá, fíjense, 3.900.000 más los incrementos que ha habido, más los 400.000 de utilidades, más los 50.000 de deuda. Por lo tanto, mi capital social ahí ha aumentado, ¿va? O sea que el límite va a ser mayor. 4.350.000 es mi capital social, ¿de acuerdo? 4.350.000. Entonces lo coloco aquí, 4.350.000. Y el 20% de esos 4.350.000, ¿cuánto es? 870.000 soles, ¿no? 4.350.000 por el 20%, entonces es 870.000 soles. En estricto, yo debería comparar los 160.000 que tengo de reserva legal calculada ahora con el 20%. Así aparentemente yo podría hacer esa reserva legal, ¿no? Porque es menor a mi tope. Pero ojo, aquí estoy omitiendo algo importante. El saldo inicial de la reserva legal tengo que considerar acá, porque acá se trata de comparar con la reserva legal acumulada. Bien, ¿cuánto es el saldo inicial de la reserva legal? Que me daba el balance inicial, 680.000 soles. Bien, acá voy a considerar 680.000 soles. En total mi reserva sube a 840.000 soles. ¿Te das cuenta? Bien, entonces la pregunta es, ¿se puede o no registrar la reserva legal? ¿Qué creen ustedes? Hasta llegar a los 870.000, profesor. 30.000 podría ser. Ya, entonces tendríamos que considerar 840 o qué importe tendríamos que considerar. No podemos pasar de los 870.000, según lo que indica la Ley General de Sociedades. Ujú.
Entonces, los Claro. 840, como tenemos 840.000, ¿se podría considerar solamente 30.000 para llegar al tope? Ya. A ver, nos dice la norma, no según la norma, la ley general de sociedades, la ley general de sociedades nos dice que el tope máximo que tú tienes que hacer para este año en reserva legal es 870.000. Y actualmente tú tienes cuánto con tu nueva reserva legal, 840.000. Por lo tanto, no habría inconveniente de registrar este 10%, estos 160.000 en mi resultado de este año, en mi estado de cambios del patrimonio neto de este año. Bien, es decir, sí puedo considerar los 160.000, porque ya les digo, mi tope de estos, el 20%, todavía estoy con capacidad de considerarlos. Fíjense, 870.000 versus los 840 todavía puedo. Así que no había inconveniente. Profesor, Ya el otro año, si mantengo el mismo capital social, ya no podría, ¿no? Solo hasta 30.000. ¿Sí? profesor, ¿y si Ujú. hubiese sido 250.000 y no 160.000 lo que tendría que agregar? Sobrepasaría. Claro. Entonces, Entonces podría ya no, el claro. saldo, el Lo que tú restante. tendrías que hacer ahí es la diferencia, exactamente, Mm. ¿no? La diferencia de cuánto tú podrías considerar como reserva legal, simplemente restar ahí 870.000 menos 680.000. Es decir, hasta 190.000 nada más podrías considerar de reserva legal. Lo Mm, demás ya se quedaría sin detraer, hasta ahí nomás, ¿no? Tú me dices que sería 250.000. Es decir, los 60.000 adicional ya lo dejas ahí, ya queda sin efecto. Ya no podría registrar más reserva legal. El tope sería 190.000. Y así el 20% queda equiparado con la reserva legal. Ok, gracias. ¿Está entendible? sí, Ok. profe. Sí, Bueno, lo dejo con el dato real para que no se confunda, ¿sí? Ujú. Voy a la nota 1. Muy bien. Excelente. Así queda. ¿De acuerdo? ¿Tengo algún dato más del caso 1? No, esto es el estado de cambios en el patrimonio neto, entonces, sumados, ¿no? Acá lo veo un poquito sumado, este total me quedaría un patrimonio de 6.588.000 soles. Empecé con 5.438.000, al 31 de diciembre tengo 6.588.000, ¿no? Claramente veo que mi patrimonio ha crecido, ¿no? Ha crecido al finalizar el año, ha crecido en 1.150.000 soles. Bien, ¿por qué se Profesor, dio ese crecimiento? Sí, una consultita. adelante. Y esto de acá también con respecto a las notas a los estados financieros. ¿Las notas a los estados financieros son solo para el balance general y para el estado de ganancias y pérdidas o es también para los cambios de patrimonio neto y el flujo en efectivo? No, también es para el estado comercial del patrimonio neto. Ah, ya, entonces en eso también todos Sí, esos también, detalles que también están indicando también se indicarían ahí en las notas. sí, por supuesto, exactamente. Mm, Y quiero, a propósito de la pregunta, mostrarles, a ver, un informe de auditoría, me parece que tenía por aquí, justo había estado revisando uno. Si no, lo vemos rápidamente de la página, ¿no? A ver, déjenme ver un momento. De la SMV, de la Superintendencia de Mercado y Valores, de ahí podemos obtener la información financiera también. A ver, vamos a ver. Un segundo. Bueno, si no,
Creo que no está funcionando ahorita la página de la CDV, sino de la bolsa de valores también. Estoy cargando la bolsa de valores, la página de la bolsa de valores, para ver un informe de autoridad que obviamente ahí podemos apreciar los anexos o las notas al estado de cambio y el patrimonio neto. Está cargando y voy a tomar cualquier empresa. Ya, pero creo que no están viendo mi pantalla, perdón. Ahora comparto esta. Bien, ahí estoy haciendo la bolsa de valores, ahí lo están viendo. Lo que hice es ingresar a empresa, bueno, a bvl.com.pe, ¿no? Bolsa de valores de Lima, y luego he ido a la opción empresas. Dentro de la opción empresas, ahí empiezo a ver cuáles son el listado de empresas, ¿no? El listado de empresas, lo que estoy dando acá, para sacar información real, histórica de las empresas, y no tan histórica porque son recientes también. Escogí cualquiera al azar, por ejemplo, Agroindustrial Laredo. Agroindustrial Laredo, y acá me dice, bueno, está el valor de la acción, el nombre de la empresa, valores históricos, cotización, hechos de importancia, información financiera. Aquí me voy. Información financiera o a memorias, cualquiera de los dos, ¿sí? Me fui a memorias. Por ejemplo, aquí veo la memoria anual que ellos lo han cargado hace poco, el 26 de febrero. Entonces ingreso ahí a la memoria anual parte 1 y me voy a dar con el informe de los auditores. Y aquí está toda la información financiera y no financiera, ¿no? Declaración de responsabilidad, etcétera. Voy a ir al estado financiero, principalmente lo que quiero hacer. Bien, entonces estoy cargando. Y acá quiero ver todos los estados financieros. Un segundo. Voy bajando lo más rápido para memoria. Voy a regresar también donde está principio memoria anual. Ok, voy a regresar a la información financiera, a esta columna, a este acceso, perdón, la información financiera. Acá están sus ratios, ¿no? Sus ratios de liquidez, que es lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones, de rotación de activos, solvencia, deuda patrimonial, rentabilidad de patrimonio, entre otros. Por ejemplo, acá me da el estado de situación financiera, está el estado de resultados, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio neto. Si yo entro aquí al estado de cambios en el patrimonio neto, solamente me va a dar el estado como tal, pero no me va a dar más detalles. Miren, acá está capital emitido, primas de emisión, acá está por columnas, casi lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos pantalla completa, casi no lo tienen tan presentado. Me voy a las notas a los estados financieros, por ejemplo. Mira, acá tiene un archivo carta PDF de información financiera presentado el 30 de abril, hechos de importancia. Ok. Regreso a las notas. Regreso a las notas, que era la pregunta que hacía su compañera. A propósito de esto, esta pregunta quería aprovechar, ¿no? Y dentro de las notas encuentro el informe de auditoría, ¿sí? Firmado por los auditores, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, están todas las notas
que hace referencia a cada uno de los estados financieros. Las primeras, naturalmente, que va a ser lo del balance de situación. Y cuando voy a la parte del, voy bajando rápido, cuando voy a la parte del patrimonio, ahí va a estar detallado también. Algunas precisiones que no están en los estados financieros, ¿no? Que no están en el balance como tal. Pasivos, por ejemplo, patrimonio aquí. Cómo está conformado el capital social, ¿no? Ahí aquí está un poco más detallado, lo que no vemos en el estado de cambios del patrimonio ni tampoco lo vemos en el balance. Y acá me dice que tienen 382 acciones emitidas o 382 accionistas, ¿no? Las acciones emitidas son más, de hecho. Ok, eso es lo que nos están dando acá. Y ahí viene explicando un poco cada uno de los rubros o componentes del estado de cambios del patrimonio neto. El marco regulatorio, acuerdo de distribución de dividendos, también lo que les estoy diciendo en el caso. Ya son ya del estado de resultados. Bien, para eso nos sirven las notas al estado financiero. Ok, salgo de aquí y regreso a la pizarra. Muy bien. Ok, ¿tienen alguna pregunta adicional? Vamos viendo el otro caso, que ustedes lo podrían desarrollar ya el otro caso, para avanzar con una parte de la teoría que tenía para explicarles. El caso 2, ¿no? El caso 2 ustedes lo pueden hacer. Se trata entonces de algo similar. Nos da el enunciado de la empresa Inversiones del Norte SRL, donde nos dice que la utilidad neta del año asciende a 640.000. Otra operación similar se acordó constituir una reserva estatutaria también equivalente al 8%. Acá no dice ya el monto, no da el porcentaje, en el caso anterior no daba el monto de la reserva estatutaria. Como operación 3 nos dice que la Junta General de Accionistas acordó declarar dividendos en efectivo por total 120.000, también es algo parecido. La operación 4 se acordó en Junta General la capitalización de utilidades por la suma de 80.000 soles, ya lo hemos visto. En el presente ejercicio se efectuó la revaluación voluntaria de los activos fijos de acuerdo al informe de tasación por 300.000 soles, también hemos visto revaluación de activos. Operación 6 se realiza la capitalización de deuda con un acreedor de 90.000 soles. Acá ya no es con un accionista, como creíamos que era el caso anterior, puede ser con un proveedor. También se puede dar esas situaciones, o con un tercero. En el punto 7 dice se registró un ajuste correspondiente a los ejercicios anteriores, igual que el caso anterior. Y luego nos está indicando la asignación de la reserva legal. Acá nos da los datos de los saldos iniciales de capital social 900.000, reserva legal 180.000, resultado acumulado 620.000. Y nos pide preparar el estado de cambios en el patrimonio neto. Sí, es casi similar al anterior. Lo pueden hacer ustedes en el formato que les he pasado para que puedan practicar y aplicar cómo les va a ver en la solución de este estado de cambios en el patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta aquí, por favor? ¿Algún comentario? ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro todo? Bien, lo que quería mostrarle es, más que la teoría, que vamos a entrar ya a la parte de análisis financiero. Entonces quiero ver el análisis de tendencias, ¿no? Permítanme presentar un segundo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de análisis financiero, ya estamos ingresando a la parte un poco ya más detallada de la información financiera, ¿no? A la información más específica, la que nos va a dar un poco más de valor después de haber elaborado los estados financieros, ¿no? Lo que hemos estado viendo, estos 4 estados financieros.
Dentro del análisis financiero, ¿no? Lo que pretendemos es ir a ver ya acciones más estratégicas, a tomar acciones o decisiones más estratégicas, en función a lo que interpretamos de los ratios, en función a lo que interpretemos de los indicadores que nos dan justamente esa información financiera. ¿De acuerdo? Acá en el análisis financiero se pueden aplicar diferentes metodologías. Hay diferentes usuarios que están interesados en la información que quieran obtener de la empresa, desde los accionistas, desde los proveedores, desde el gobierno a través de SUNAT, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y demás autoridades, desde los bancos, ¿no? Entonces hay diferentes grupos interesados en nuestra información. A todos le podemos presentar la misma información en la pregunta que les haría. ¿Qué creen ustedes? ¿A todos le deberíamos presentar la misma información? Debemos presentar la misma información, el mismo informe, por ejemplo, a los accionistas que a los proveedores, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sí, por qué no? Estoy atento al chat. O abran su micrófono, ¿sí? Yo creo, bueno, creo que no tiene que ser la misma información, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos datos que no le puedes estar presentando a los bancos, a los accionistas sí les tienes que presentar todo Claro, para que los informes, pero hay exacto. datos, por ejemplo, Ujú. a SUNAT también no todo se le presenta, o sea, depende del tipo de qué partida se le va a presentar a cada quien. Ujú. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañera Claribel? Erika, Gregory, Jacqueline, Julio. ¿Están de acuerdo que son diferentes usuarios y por lo tanto la información es No estoy de acuerdo, porque creo que en el tema de los proveedores también la información debe ser distinta, porque hay cosas, hay datos que son propios de la empresa y hay otros datos que se dan, por ejemplo, como dice Claribel, creo, a proveedores, a bancos Ajá, y a los y a los accionistas y se les presenta tal como está la situación de la empresa, ¿no? claro. Ok. Entonces hay información que es más reveladora, más confidente, que no tendrían por qué saber, digamos, los proveedores, no tendría por qué saber la comunidad, que a veces también nos pide la información financiera, ¿no? Entonces vamos segmentando, vamos diferenciando la información de acuerdo al usuario. Muy bien, gracias por la presentación, excelente. Y precisamente esta información, a través del análisis que nosotros vamos a hacer, vamos a ir segmentando a quién entregarle qué, a quién le entregamos qué cosa, ¿no? Entonces, en el análisis financiero que aplicamos, lo vamos a hacer, por ejemplo, a través de ratios, a través de indicadores, a través de análisis estadístico, ¿no? A través de tendencias, bien. Esto se puede ir aplicando también a través de comparativas, ¿no? También a través de la competencia, comparándonos con la competencia. Desde la perspectiva interna, el análisis financiero puede corregir puntos débiles que pueden afectar el futuro de la empresa, sacar provecho de las fortalezas para que la empresa alcance sus objetivos. Esto lo noté aquí. Y de la perspectiva externa, conocer la situación, por ejemplo, la evolución del negocio, para poder siempre tomar las mejores decisiones más informadas y adoptarlas, por supuesto, luego, ¿no? El análisis de estas razones financieras, ¿qué nos va a implicar? Nos va a implicar aplicar una serie de metodologías, cálculos, y lo más importante, lo que va a generar valor, es que cuando nosotros calculemos estos ratios, estos indicadores, elaboremos un informe, ¿no? Un informe de interpretación de esta información financiera, con la finalidad de que aquella persona que no conozca de contabilidad, que no sepa de finanzas, al leerlo entienda bien cuál es la situación real del negocio, nos entienda lo que estamos calculando. ¿Qué significa ese 1.2 que estás colocando ahí?
¿Qué significa ese 0.5 veces? ¿Qué significa ese 10%? Entonces, todas esas cosas en número que lo estamos evidenciando, tenemos que interpretarlo y tenemos que presentarlo a nivel de reporte, ya a nivel más cualitativo, bien, para que se pueda entender y ya sustentado, soportado con lo cuantitativo, se pueda tomar una decisión más apropiada. ¿Ok? Eso es uno de los aspectos más importantes del análisis financiero que aplicamos a los estados financieros, vaya que sí. Acá le decía justo los usuarios, ¿quiénes son los interesados? Inversionistas, ¿no? Los accionistas y los potenciales inversionistas. Porque cuando somos una empresa pública, es decir, que estamos cotizando en bolsa no porque sea del Estado, sino que somos una empresa pública porque cotizamos en bolsa, estamos en vitrina constantemente. Y naturalmente que hay varias personas interesadas o empresas interesadas en nuestras acciones, ¿no? Entonces, para ellos también preparamos información importantísima. Para los gerentes del negocio, los directores, para los acreedores, proveedores, para organismos estatales tipo SUNAT, Ministerio de Trabajo, Indecopi, Ministerio de Educación, Salud, depende del sector en el que nos encontremos, ¿no? Las principales áreas que nosotros vamos a ver en este análisis financiero es la estructura de capital, es la liquidez al corto plazo, son los flujos de fondos, resultados económicos y el rendimiento y rentabilidad. Sobre esas áreas de interés es que empezamos a hacer este análisis de la información financiera. ¿Con qué técnica utilizamos? Puede ser con los ratios, puede ser con la técnica porcentual, la técnica de la estructura, la técnica del comparativo, el famoso benchmarking, para saber cómo nos estamos moviendo a nivel de la competencia. ¿Estamos haciendo lo mismo que la competencia o algo diferente? Estamos viendo la serie de tiempos, también es otra técnica interesante que nos apoyamos más en la estadística. Y hacemos el análisis combinado. Entonces, esto nos va a permitir, con esta metodología, aplicar un poco más, ¿no? Aplicar más y sobre todo conocerlo de manera más precisa, la información que nos da. Uno de los análisis de tendencia, por ejemplo, es el método horizontal y el método vertical. Bien, con esto quiero irme a la parte del Excel que voy a mostrarles. Para explicarles algo más. Bien, acá están viendo, por ejemplo, estado financiero de la empresa Luz del Sur, ¿no? La información real. Siempre para hacer comparaciones o para hacer análisis financiero es recomendable tomar por lo menos 2 años en paralelo o 3, con la intención de saber cómo ha ido la evolución del negocio, cuál ha sido la tendencia. Por ejemplo aquí, y esto lo amplío porque no se ve muy bien. Digamos, en la primera parte es el estado de situación financiera o balance. Esta es una forma de presentarlo así de manera vertical, ¿no? Normalmente lo vemos el estado de situación de manera horizontal, pero acá estoy presentando de manera vertical para efectos de hacer el análisis que les estoy mostrando, que precisamente es el análisis de tendencia. Y uno de ellos es el horizontal. Entonces, en el análisis horizontal, lo que tú vas a medir es el crecimiento, la evolución, año a año, rubro por rubro. Por ejemplo, si ubico en el efectivo equivalente efectivo para esta empresa Luz del Sur, que es una empresa cuya actividad principal es la distribución de luz en las zonas de Lima y de Cañete, por ejemplo, ¿no? Con más de 3.500 kilómetros de distribución de luz en esa zona, ¿no? Entonces, estamos hablando de clientes potenciales de más de 2,5 millones. Bueno, más en realidad, porque no todo Lima, sino es una parte de la zona sur y parte del noreste de Lima, ¿no? Bien, entonces está expresada la información en miles de soles. En miles de soles, no lo tenemos aquí especificado, pero este es no es 11.141, sino es 11.141.000 que tiene de efectivo, ¿no? ¿Y cuánto tuvo el año pasado, el año anterior? 7.962.000. Por lo tanto, si yo hago un análisis de tendencia horizontal, lo único que tengo que hacer aquí es restar, ¿no? Resto estos 7.962.000, bien,
o el año actual, en todo caso resto, el año actual que son 11.141 menos 7.962 me da 3.179 o 3.179.000 se incrementó el efectivo, ¿no? El efectivo tuvo un incremento de 3.179.000. ¿Y qué porcentaje representa ese incremento? Divido los 3.179.000 entre los 7.962.000 del año anterior. Y ahí me da un porcentaje del 40 y algo, ¿no? ¿Ok? Me da un porcentaje entonces de crecimiento de 39.9%. Es el porcentaje de crecimiento. ¿Ok? Y de ahí yo empiezo ya a indagar, ayudándome con las notas de los estados financieros para saber, para poder justificar o entender por qué ha crecido en 39.9% el efectivo. Me empiezo a preguntar si es bueno tener demasiado efectivo en un negocio como Luz del Sur, de distribución de luz, o es mejor invertir más en inventario o invertir más en inmueble, maquinaria, equipo, en activo fijo. O probablemente no necesitemos inventario, ¿no? Y así voy analizando cada uno de los rubros del estado de situación, del balance. Por ejemplo, otro rubro que revisaría es el de cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar comerciales. Tengo 563.276 en el año actual y en el año anterior tengo 489.256. El mismo procedimiento, ¿verdad? ¿No? Entonces, lo borro aquí. Resto el año actual menos el año anterior y me da 74 millones de diferencia. Es decir, mis cuentas por cobrar han aumentado en 74 millones. ¿Ya? ¿Y qué significa en porcentaje? Divido los 74 millones entre el año anterior, 289.256. ¿Y cuánto me da en porcentaje? 15.1%. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que está bien la situación del negocio en cuanto a las cuentas por cobrar, está bien que haya crecido las cuentas por cobrar. Por un lado, si es que todavía no he revisado la información, podría ver que las ventas han crecido y entonces estaría bien que las cuentas por cobrar también crezcan. Eso es por el lado positivo, el lado bueno, digamos. Pero si yo quiero ver desde otro aspecto, ¿y qué pasaría si las ventas no han crecido las ventas? Significa que nuestra gestión de cobranza ha sido pésima, ¿no? De un año a otro, más bien se incrementó la cartera de cobranza. En lugar de haber sido más efectivo cobrando, hemos abultado, hemos hecho crecer nuestras cuentas por cobrar. Y eso nos restringe, nos limita la liquidez, ¿no? Y sin liquidez ya no se puede hacer mucho. Entonces, solamente para corroborar esos supuestos que tengo, me voy al estado de resultados, más abajo, al estado de resultados para ver qué ha pasado realmente. Y aquí tengo ingresos de actividades ordinarias, que como le llaman la NIF, para este tipo de negocio porque es de servicios. Ingresos de actividades ordinarias o las ventas, digamos, tengo en el año 2017 o el año actual 3.005.564.000 soles, es decir, 3 billones. Ya porque recuerden que esto está en miles. Por lo tanto, se leería como 3.005.564.000 soles. Comparando con el año anterior, que son 3.134.378.000, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los supuestos será el que valía, ¿no? Entonces me doy cuenta que las ventas han bajado, han decrecido. En cuanto hago lo mismo, saco la diferencia de 3.005 menos 3.134, me da una disminución de menos 128.814. Es decir, menos 128.814.000 que he reducido la venta. ¿Qué significa eso en porcentaje? Menos 4.1%, es lo que decía hace un momento. Entonces, que suban las cuentas por cobrar, que suba la cartera de cuentas por cobrar, significa que había una mala gestión en las cuentas por cobrar. Algo estamos haciendo mal. Entonces, para eso me sirven estos indicadores, para empezar a tomar decisiones. ¿Qué estamos haciendo mal en el área de cobranza? Probablemente el proceso no esté funcionando,
probablemente los clientes hayan pasado por situaciones difíciles, porque están cayendo en morosidad. Y eso me va a obligar a castigar probablemente algunas cuentas por cobrar, y eso genera gastos, ¿no? Porque el castigo significa reconocer gastos en el estado financiero, en el estado de resultados. Entonces empiezo a indagar más, ¿no? Pero ya me da el indicio, este indicador, este ratio, que algo está mal. Entonces tengo que tomar una acción de inmediato en el área de cobranzas, cambiar el procedimiento, automatizarlo, ¿por qué no tercerizarlo en una empresa de BPO, un service, para que se encarguen ellos de hacer la cobranza, esa carga pesada, ¿no? Que es en el negocio. ¿Ven? Entonces empiezo a tomar una serie de estrategias para poder decidir qué cosa voy a hacer con esas anomalías que encuentro en estos indicadores. Otro rubro que podría revisar en el estado de resultados, por ejemplo, es el costo de venta. Profesor, ¿Cuánto tengo del costo de venta? Sí, adelante. profesor, antes de pasar a lo siguiente punto, hace ratito habías comparado 2 puntos antes de entrar al nivel de ventas. Uno fue la cartera y el otro, ¿cuál fue que comparaste para ver si había incrementado, disminuido y contrastarlo con las ventas? Efectivo. ¿Cómo? El efectivo. El Comparé el efectivo. Y efectivo. fue, Primero empecé comparando el efectivo. Primero empecé comparando el efectivo. Y luego fui a ya, las cuentas por cobrar. ya, ya. Entonces me di Es que cuenta que el efectivo ha subido. El efectivo ha subido, pero lo que sí ha bajado, perdón, las cuentas por cobrar también subieron. Bien, pero sin embargo el nivel de ventas ha ok. disminuido, entonces por eso se da a entender de Y las que ventas ha de disminuido. peor, ajá, ajá, Exactamente. ya, profesor, gracias. Las ventas, ¿por qué disminuyó? Probablemente porque estemos haciendo mal algún proceso, no estemos captando más nuevas instalaciones de luz, se haya contraído la economía. Tenemos que hacer una serie de indagaciones que lo averiguamos en la memoria para empezar y de ahí ya vamos viendo a nivel ya de los hechos de importancia que han sucedido en el negocio. Bien, pero se puede sacar toda la información y podemos hacer un buen informe sustentando todo el análisis, todo el movimiento financiero del negocio, ¿no? Para eso nos sirven estos análisis que estamos haciendo. Hemos empezado recién con el análisis de tendencia. Bien, este es el análisis horizontal entonces. ¿Ok? Y para ir culminando en el análisis vertical, que es el otro análisis de tendencia, lo vamos a ir comparando ya a nivel hacia abajo, ¿no? ¿A, a qué me refiero que ya vamos analizando hacia abajo? Vamos viendo el rubro de cada uno de los componentes del balance de situación o del estado financiero, del estado de situación, por ejemplo, del activo total. ¿Cuál es el rubro más importante que aporta al activo total? Entonces empezamos a checar. Empezamos a analizar, por decir, yo aperturo una columna más para el análisis vertical. Acá le doy a insertar y voy a hacer análisis. Ok, el vertical, aunque ahí ya lo tengo en realidad el vertical. Sí, lo tengo aquí ya lo había consignado. Pero lo que hice es aperturar una columna y empezar a comparar cuáles son los rubros más importantes que tiene el estado de situación si estoy comprando el activo, ¿no? Me voy hasta el último del activo, bajo, y aquí está. El total de activos del año actual es 5 millones o 5.634 millones, ¿ya? 5.634. Entonces, ese es el 100% del rubro activo. Ahora quiero saber cuál es el componente más importante que aporta a este activo. Empiezo a subir y empiezo a comparar, ¿no? Por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Qué porcentaje representa del total activo? Bien, entonces hago esto. Los 563.276 lo divido entre el total activo, entre los 5.634. ¿Cuánto me da? 10%, ¿no? Hace un momento decía 80 y tanto porque estaba comprando solo con el activo corriente. Ya, pero ahora lo estoy comprando con todo el activo. Entonces, las cuentas por cobrar representan el 10%. Quiero ver otro
número que me suene, eh, me haga ruido, digamos. Y por ejemplo, activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o para distribución de los propietarios. Ahí a veces son inventarios, ¿no? Inventarios que se mantienen ahí para vender. Por ejemplo, acá, propiedad, planta y equipo, ¿no? Se dan cuenta que tiene un rubro bastante alto, que es la inversión en activo fijo, porque obviamente que están invirtiendo en la planta procesadora de la energía, que se encarga luego de hacer la distribución en las estaciones que tienen como activos. Todo eso es un activo importante del Luz del Sur. Entonces, los 4.837 lo voy a dividir entre el total activo, que son 5.634, y me da qué porcentaje, acá lo voy a considerar, 85.9%. Entonces, ese rubro del activo fijo es el importe más importante del total activo, ¿ya? Y yo empiezo a cuestionarme, preguntar, ¿estaría bien que el negocio de distribución de luz tenga una inversión mayor en activo fijo? Sí, está bien porque este negocio requiere muchas inversiones en plantas, en generadora de energía, para poder hacer la distribución, porque ellos no se encargan, su negocio de ellos, ojo, no son hidroeléctricas, sino su negocio de ellos es llevar la corriente, llevar la luz desde la hidroeléctrica hasta el punto, hasta el último punto, que son los domicilios o las empresas. Entonces ellos se encargan de distribuir. Por ello es que necesitan recursos importantes en inversión de activo fijo para poder darle continuidad al negocio y la generación de ingresos está por ahí. Y ya les digo, ahí están las subestaciones que tienen en diferentes puntos de la ciudad. Está la misma planta donde recepciona la energía de la hidroeléctrica y empiezan a procesar para hacer la distribución, ¿ok? La red de tendido, la red de alta tensión, las torres de alta tensión, por ejemplo, esto también son inversiones muy importantes, ¿no? Por eso es que este tipo de empresa maneja niveles así en el activo fijo, ¿no? Y es uno de los principales rubros del activo total. En el caso del pasivo, bajo, y veo que el pasivo total es de, aquí está, 3.018.000, 3.018 voy a nombrar así nomás para un número corto, 3.018. ¿Y cuál rubro del pasivo es el más importante? ¿Cuál es el que está aportando más? Si yo empiezo a revisar, por ejemplo, tengo cuenta por pagar comerciales a proveedores 447 millones, sigo bajando acá. Total de pasivos corriente distinto, pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos por la venta. Si ustedes se percatan, había un concepto similar en el activo, de tal manera que si yo hago un neteo de 633, ¿no? Porque son conceptos similares, menos 1.120, en total tengo 487 de pasivo corriente, bien, para disposición de clasificarlos como mantenidos para venta. Es decir, estos pasivos son entre la diferencia de ese activo y ese tipo de pasivo, ese tipo de activo, es una suerte de inventarios que yo tengo que probablemente he recuperado, que ya no los esté usando y que los puedo vender. Y sería como un ingreso extraordinario para el negocio, porque mi negocio es de distribuir luz, no de vender esos activos o esas materias primas, porque este tipo de negocio también tiene pequeñas inversiones en inventario, en almacén, porque son los cables, son las cajas registradoras de la corriente, por ejemplo. Bien, esos son los inventarios para este tipo de negocio. Entonces, ¿cuál es el otro rubro que aportó más al pasivo? Otros pasivos financieros. ¿Cuánto? 579 millones. Aquí estamos hablando en otros pasivos financieros, por ejemplo, deudas. Si yo quiero saber más detalles, acá hay un número, ¿no? Que ven el número 16. Y si yo abro las notas a los estados financieros, ahí tendría que encontrar más información al respecto. Bien. Ok, eso es lo que quería en la sesión de hoy día mostrarles, explicarles primero lo que es el estado de cambios en el patrimonio neto para que sepan cómo elaborarlo. Ya se van con la explicación y yo sí les invito para que hagan el segundo caso. Me gustaría que la próxima clase me comenten cómo les fue, ¿no? Cómo les fue en la elaboración del segundo caso del estado de cambios en el patrimonio neto.
sobre el formato que ya tienen. Igual les voy a pasar el formato que hemos resuelto hoy. También les paso esta información del U del Sur para en la siguiente sesión ya continuar, además de hablar de las tendencias, que estamos ya empezando a hacer análisis financiero propiamente, hablar un poco de la interpretación de esos análisis y ya nos tocaría la siguiente clase hablar de los ratios financieros de liquidez. Vamos a hablar de la liquidez general, de la prueba ácida, de la prueba defensiva, de los días disponibles para hacer frente a los pagos, por ejemplo, y vamos a aplicar algunos casos prácticos por sectores, ¿no? Un par de casos prácticos por sectores. Vamos a empezar igual directo con el caso práctico de información financiera de una empresa, por ejemplo, una empresa industrial y una empresa comercial, por decirlo. Y así vamos a ir cambiando semana a semana diferente tipo de empresas para cada grupo de ratios que nos toque. Y la próxima semana ya, la siguiente, digamos, que estamos hablando de cuando, del 30, del 6, ¿no? Del 6 de junio ya nos tocaría hablar de otro grupo de ratios que es el de actividad, ¿ya? Ahí en los ratios de actividad vamos a desarrollar lo que son, por ejemplo, rotación de inventario, el periodo promedio de cobranza, el periodo promedio de pago, y vamos a hacer casuísticas al respecto, ya con otros dos sectores diferentes, ¿no? Puede ser ya el sector de servicio, por ejemplo, puede ser un sector de construcción, qué sé yo, ¿no? Si ustedes tienen algún sector específico que quisiéramos tratar, me dicen para preparar material con ese sector y podamos analizarlo, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Igual por el chat me pueden comentar qué sector les gustaría que analicemos en las próximas sesiones, ¿no? Porque la idea es que en cada sesión vayamos tomando un sector diferente con información real y apliquemos estos ratios, el ratio que nos corresponda en esa semana. Ok, el sector construcción o servicios, ya, perfecto, Julio. Entonces, construcción puede ser que hagamos la siguiente semana o para el día 6 de junio. Pero de todas maneras tomo en cuenta lo que es construcción o servicio para poder presentarle material y empresas reales. Muy bien. Igual siempre por el chat escriban, por el WhatsApp, para estar en comunicación o alguna duda que tengan o consultas también con todo gusto. ¿De acuerdo? Bien, si no tienen más dudas, agradezco la participación y nos estamos encontrando ya el próximo domingo. ¿De acuerdo? Enseguida yo le voy a estar enviando este material de lo que hemos visto y el desarrollo del caso del Estado del Comercio y el Patrimonio. Bien, no hay ninguna pregunta. Espero que haya quedado bastante claro la parte del Estado del Comercio y el Patrimonio Neto. ¿Sí? Porque es un estado bastante importante a nivel de inversiones. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos estamos encontrando el próximo domingo. Dios mediante. Muchas gracias por la participación. Que tengan un bonito inicio de semana. Éxitos, cuídense.